En enero de 2026 hemos sido testigos de una serie de acontecimientos extraordinarios que están reconfigurando las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, incluyendo la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre la posible flexibilización de sanciones para facilitar la venta de petróleo. Hoy nos acompaña Javier Coronado, socio de Díaz Reus y experto en sanciones y derecho internacional, para analizar con él qué significan estos desarrollos para las empresas, el cumplimiento normativo y el marco legal de sanciones aplicables a Venezuela. Javier, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Oscar. Un gusto acompañarlos. Javier, en el contexto del arresto de Nicolás Maduro y el clima político actual, ¿qué ha ocurrido con las sanciones de Estados Unidos relacionadas con Venezuela? Ha habido un cambio en el sentido de que hay una política por parte de esta administración que, y según se ha reportado en medios de comunicación ya, le ha dado más respaldo a los negocios, particularmente americanos, interesados en trabajar en el sector petrolero de la economía venezolana. Debajo de esa política, aplicar a licencias y autorizaciones del Departamento del Tesoro y otras agencias para retomar operaciones o continuar operaciones relacionadas con Venezuela. Sin embargo, hay que decir que a pesar de las expectativas, los anuncios que se han hecho en las semanas anteriores, las sanciones relacionadas con Venezuela que administra la Oficina de Control de Activos en el Extranjero a la fecha en cuanto a su marco regulatorio permanecen vigentes y permanecen vigentes a como estaban antes de la aprehensión de Nicolás Maduro. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos deben tener cuidado de las operaciones comerciales relacionadas con Venezuela y particularmente aquellas donde haya alguna participación directa o indirecta del gobierno venezolano, salvo que haya una autorización general o especial en forma de licencia de la OFAC y del gobierno americano. Para resumir, hay una política más favorable que puede darle mejor éxito y mayores expectativas de obtener una licencia para participar de operaciones relativas al petróleo venezolano, pero el marco regulatorio, a pesar de los anuncios, continúa siendo el mismo, digno de cuidado por parte no solo de las personas de los Estados Unidos, sino porque esta es la posición del gobierno americano, de todas las personas que pues se encuentren sujetas a la jurisdicción americana y pues entendiendo que la violación de las sanciones, por lo menos desde el punto de vista de leyes y regulaciones, permanece vigente y puede generar consecuencias de diversa naturaleza pues para quienes no cumplen con ese marco regulatorio. ¿Qué riesgos legales y de cumplimiento enfrentan las empresas que consideren regresar o ingresar al mercado venezolano? El primero atado a lo que conversábamos es que en la medida en que las sanciones que administra la Oficina de Control de Activos en el extranjero relacionadas con Venezuela y particularmente con el gobierno de Venezuela permanecen vigentes y operando, y la violación de esas sanciones puede acarrear consecuencias de naturaleza civil, penal o las llamadas sanciones secundarias, pues aquellos interesados en continuar, resumir operaciones en Venezuela, pues lo primero que debe ser objeto de mucho cuidado es no violar esas restricciones que ha impuesto el gobierno americano a las transacciones que involucran a Venezuela. Adicional al riesgo de sanciones económicas, existen riesgos relativos a la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la participación en actividades de corrupción. Para nadie es un secreto, con base en informaciones públicas, las distintas investigaciones, posiciones del gobierno de los Estados Unidos y de distintas instituciones a nivel internacional, que el riesgo de corrupción y de participar en operaciones con personas que son objeto de investigaciones es muy alto en Venezuela. El, la manera en que pues se siguen dando
y se seguirán dando a pesar de estos últimos desarrollos, las operaciones desde el punto de vista de logística, de transporte, de pagos, de incorporación de empresas, de interacciones en general con el gobierno venezolano, pues seguirá teniendo altos riesgos y Venezuela seguramente seguirá siendo percibido por la banca y por las organizaciones multilaterales como una jurisdicción de alto riesgo de pues participar de operaciones que pues tienen algún componente de preocupación desde el punto de vista de lavado de dinero, financiación del terrorismo, em, o pues no solo por ser Venezuela, por participar el gobierno de Venezuela, sino pues existen de todas formas personas que directa o indirectamente pueden acarrear esos riesgos en las operaciones en ese país. De manera que, desde el punto de vista de cumplimiento ilegal para los distintos negocios que quieran volver a entrar o que continúen, pues saber quiénes son esas personas que participan en las operaciones y ser muy cuidadosos en la debida diligencia se hace absolutamente necesario para mitigar estos riesgos desde el punto de vista de sanciones, de lavado de dinero y de no participar de esquemas de corrupción transnacional. Cuéntanos qué medidas prácticas deberían adoptar las empresas interesadas para mitigar esos riesgos. Las empresas tienen que tener por este contexto de participar, de riesgo de participar directa o indirectamente en operaciones prohibidas desde el punto de vista de sanciones, lavado de dinero o corrupción transnacional, pues deben revisar sus políticas, procedimientos y controles antes de cualquier operación. Y esos son los distintos riesgos y niveles a los que me he referido antes en esta conversación. Si hay algún tipo de duda sobre si la transacción no está permitida, si no está claro que existe una licencia general o específica que ampare una operación, pues el punto número uno es confirmar la viabilidad de la operación desde el punto de vista de sanciones, comunicarse con el Departamento del Tesoro, las autoridades de los Estados Unidos, si es del caso para conseguir la licencia o una guía interpretativa que le dé viabilidad legal a cualquier tipo de operación. Superado ese primer paso, pues se vuelve un tema de debida diligencia reforzada, de entender perfectamente quiénes participan directa o indirectamente en la totalidad de la operación, desde el punto de vista de pagos, nuevamente, pagos, transporte, logística, servicios, y esa debida diligencia hay que documentarla y pasa pues por consultar fuentes no solo desde el punto de vista americano, sino desde el punto de vista de la información que se pueda conseguir en Venezuela, y ahí hay unos desafíos particulares. Muy importante desde el punto de vista de entrenamiento, que es uno de los componentes vitales de cualquier programa de cumplimiento, llámese sanciones, lavado, anticorrupción, que desde los directivos de la organización hasta las personas en el área comercial que están revisando estos negocios, pues estén familiarizadas con este panorama que cambia día a día relacionado con Venezuela, que no haya malas interpretaciones o malas informaciones sobre hacer algo como si ya estuviera permitido, a pesar de que hasta ahora solo se está avanzando en esa dirección por parte de las autoridades americanas, y de transmitir ese mensaje a lo largo de la organización y no solo en el área de cumplimiento, que por supuesto tiene que estar absolutamente informada de estos desarrollos que seguirán ocurriendo día a día. Es un trabajo conjunto de área comercial, área cumplimiento, en controles, políticas y procedimientos antes de dar pasos en falso y exponerse a consecuencias legales que continúan siendo bastante graves. Igual es muy importante estar atentos a los cambios del panorama que pueden llegar a ser
tan modificables de un momento a otro, y es importante estar al tanto con profesionales como Javier Coronado y obviamente la firma Díaz Reus, quien nos da este espacio para poder estar en pleno conocimiento frente a la situación que estamos viviendo en ese momento. Javier, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes muchas gracias, Oscar. Buena tarde.